por la introducción tan amable. También gracias a Felipe y a la asociación por invitarme, y también a Somos la Raza por venir aquí a su casa y que nos permita esto. Bueno, mi presentación o mi charla, claro, es un poco complicado después de cosas tan prácticas como las que habéis estado viendo aquí, tan interesantes. Y entonces he decidido dividirla en dos. Yo venía a hablaros un poco de nuestro laboratorio y de cómo conectamos los sentidos con la química. Prometo que voy a intentar decir la menor cantidad posible de fórmulas químicas, esperemos que sea 0 o 1 como mucho, ¿vale? Y creo que esto es lo interesante, porque es lo que nos hace diferente, ¿vale? Desde el Laboratorio de Análisis de la Aroma y Enología de la Universidad de Zaragoza llevamos pues más de 30 años investigando, sobre todo en el aroma del vino, otras cosas también, pero todo lo que tenga que ver con el aroma y el olor. Entonces, le he dividido en dos partes. Una primera parte os quiero contar algo de lo que hacemos y cómo investigamos la parte científica, y espero que sea interesante, y cómo lo relacionamos con los sentidos y más cosas. Y otra parte más pequeña en la que yo os voy a dar mi punto de vista de lo que se sabe científicamente, de lo que podríamos aplicar aquí al terroir, digamos, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar, y lo primero que quiero comentaros es que o quizá os penséis, oye, merece la pena que haya unos investigadores dedicados al aroma, en particular al aroma del vino, durante tantos años. Bueno, esto como todo es discutible, ¿verdad? Pero yo pienso que si valoramos la calidad de los vinos desde el punto de vista de, o por lo menos yo lo valoro así, desde la complejidad, el sentido que nos da la mayor complejidad es el aroma, ¿vale? El aroma es lo que todo es verdad, todo es complejidad, pero el aroma es el que más matices yo creo que nos va a dar, y les voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, ahora os pregunto, pero nos vas a hablar desde el punto de vista de un químico, ¿qué es realmente el olor de las cosas? ¿El aroma de las cosas qué es? ¿Es un fenómeno químico? ¿Es un fenómeno biológico? ¿Es un fenómeno psicológico? ¿Qué pensáis? Muy bien, sois muy buenos estudiantes, porque es verdad, es todo, ¿vale? Y os lo voy a mostrar ahora, ¿vale? Bueno, lo primero, para que podáis entender lo que hacemos, es quizá explicaros cómo funciona el olfato humano. Eso probablemente muchos ya lo sabéis. Es una cosa que, aunque sabemos cómo funciona, no pensáis que sabemos realmente a nivel molecular desde hace tanto tiempo, porque los que descubrieron esto ganaron el premio Nobel, Linda Axel y no sé cómo se llamaba, les dieron el premio Nobel a principios de los 2000. O sea, no penséis que esto se sabe desde hace 100 años, ¿eh? Vale, entonces todos sabemos que para que algo huela tiene que tener unas moléculas, esos componentes químicos que puedan ser volátiles, ¿vale? Que puedan llegar ¿hasta dónde? Hasta nuestra pituitaria. Nuestra pituitaria, las moléculas pueden llegar ahí donde tenemos esas neuronas olfativas, y sabéis que está pues aquí, ¿vale? Está más o menos por aquí. Por eso, si vais en moto, poneos casco, porque si os dais un golpe aquí, toda esta parte de las neuronas, ¿vale? Se corta ese tallo y te quedas sin olfato. Y os puedo asegurar que eso es muy chungo, ¿vale? Provoca problemas grandes. Pero bueno, a lo que iba, eso está aquí arriba, es una pequeña superficie, y ahí tenemos unas neuronas que están expuestas a esos volátiles que están en el aire y que han entrado por nuestra nariz, por nuestra vía retronasal, estamos tomando, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Vale? Pues lo que está pasando ahí, si hacemos zoom ahí, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es que esas células tienen como unos cilios, unos pelitos muy pequeños, pelos realmente, pero imaginaos como unos pelitos, y en esos pelitos lo que tenemos son unas proteínas que se llaman receptores olfativos, ¿vale? Esas proteínas tienen una estructura, ¿vale?, característica, y aunque hay varias teorías sobre esto, la teoría más aceptada es que hay un fenómeno que se llama, o sea, un mecanismo llave cerradura, ¿vale? Hay muchas moléculas, millones y millones de moléculas y muchísimos tipos, y en el vino hay miles y miles diferentes, pero solo algunas huelen. ¿Y cuáles son las que huelen? Las que huelen son las que se pueden meter ahí y encajar en ese receptor olfativo con un mecanismo parecido a lo que sería una llave y una cerradura, ¿vale? No es tan exacto como eso, pero por ahí va la cosa. Entonces, fijaros,
que tengamos estos receptores es lo que hace que algo huela. Somos nosotros los que hacemos que algo huela, algo no huele por sí mismo. Si nosotros no tenemos un receptor, pues no lo vamos a oler. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende que tengamos los receptores? Os lo pregunto. ¿Por qué tenemos receptores para algunas moléculas y para otras no? ¿De qué depende eso? Alguna razón habrá. Hay una razón evolutiva, ¿verdad? Es porque esto lo heredamos, ¿vale? Esto lo heredamos de nuestros padres. Como hemos educado nuestro cerebro de la experiencia. Pero fíjate, la experiencia te puede hacer que tú distingas mejor los olores. Pero si no tienes un receptor para el olor a plátano, por mucho que te entrenes, es muy difícil que lo tengas. Entonces yo te digo, ¿por qué tienes un receptor? Porque tienes una molécula de estas. La supervivencia. Exacto, la supervivencia. Pero en varios sentidos. ¿Por qué? Porque nos sirve como para buscar alimento. Para decir, este alimento no lo podemos comer. Este plátano está maduro, me lo puedo comer. Si está verde, no me lo como. ¿Para qué más? Para rechazar lo que está mal, lo que huele mal, probablemente tenga una contaminación microbiológica, no lo queremos. O ¿por qué no nos gusta el olor de las alcantarillas? Porque nos recuerda que ahí hay agua estancada, probablemente agua insalubre, habrá mosquitos que transmitan la malaria, no evidentemente, pero de ahí vienen esas cosas, ¿vale? Todo eso viene. Hay una tercera que está más controvertida que tiene que ver con la reproducción, ¿verdad? Las feromonas en los humanos se supone que no tenemos, bueno, hay una discusión. Y bueno, y luego también está por el placer, ¿no? Esto ya no es el placer hedónico de que algo nos gusta, ¿vale? Y ahí es donde entramos, ¿no? Vale. Bueno, pues esos receptores los tenemos, la realidad es un poco más compleja, pero bueno, eso no lo quita. Mira, aquí hay una foto de la neurona, una foto al microscopio electrónico, esos receptores estarían por aquí, ¿de acuerdo? Vale, bueno, entonces, fijaos, este señor, Charles Darwin, escribió en El origen del hombre, lo escribió después del origen de las especies, escribió esto, ¿no? Lo he puesto por escrito, fijaos, dice, los humanos hemos heredado el sentido del olfato en una condición débil y rudimentaria de algún progenitor previo, ¿vale? De algún ancestro, dice, a quien le era útil y que lo utilizaba continuamente. En resumen, el olfato al humano actual es de muy poca utilidad. Esto, fijaos, esta opinión, que evidentemente es falsa, y viene mucho de la moral victoriana de su época y tal, ha condicionado mucho nuestra opinión. Y seguro que todos estáis pensando, hombre, pero es que claro, nosotros tenemos el olfato, pero no sirve para mucho, porque los perros, fijaros, vamos a poner una foto de los perros. Mirad, esto prometo, creo que esta es la única fórmula que hay en la presentación, ¿vale? Prometo que no hay más. Pero bueno, este compuesto, que es un compuesto que, bueno, el nombre químico es isobutilmethoxipilacina, algunos os sonará, este olor puede dar olor a que nos huele a pimiento verde, a habas frescas, pimiento verde, ¿vale? Cabernet, eso es. Vale, fijaos, con 2 gramos que no es nada, 2 gramos es lo que pesa una moneda de 1 céntimo de euro, ¿vale? Una moneda de 1 céntimo que tú lo ves, no pesa nada, esos son 2 gramos. Bueno, pues con 2 gramos de este compuesto puro, ¿vale? Podríamos hacer que oliera a pimiento verde todo el vino que se produce en un año en Aragón. O sea, si pudiéramos coger los días que miré a 80 millones de litros, lo ponemos todo esto en un pantano gigante, en una balsa, echamos como 1 céntimo en peso de ese compuesto. Yo este compuesto lo tengo en el laboratorio, si alguien quiere hacerlo, lo echamos todo, el vino, los 80 millones de litros, olerían a pimiento. Es así la cosa. Luego no me digáis que nuestro olfato es rudimentario, porque imaginaos la cantidad de piscinas olímpicas, que son 80 millones de litros, ¿vale? Esto es con lo que trabajamos nosotros. Y esta es la parte química, pero también, ya veis, es la parte biológica. ¿Por qué tenemos mucha sensibilidad para este olor? Pues no lo sé, no lo sé. Pensad que algunos animales, de hecho, usan este compuesto como repelente de otros animales, ¿eh? Como las mariquitas, por ejemplo, cuando las chafas sueltan este olor para eliminar otro. Entonces, alguna relación tiene, ¿vale? Este en concreto no lo sé. Sí, claro, pero... Bueno, esto es lo que os digo yo. Hombre, los perros huelen muy bien, sí, claro, pero ¿qué opináis de un animal que tiene que oler el culo de esta manera? No le da tan bien cuando tiene que meterlo en el intestino, ¿vale? También os digo una cosa, se han hecho pruebas con humanos para seguir rastro por el suelo. Y lo podemos seguir con 2 condiciones. La primera, nos tenemos que poner a 4 patas y poner la nariz cerca del suelo.
y la segunda que sea un olor que nos interesa, por ejemplo, chocolate. El chocolate, la gente es capaz de seguir el rastro por el césped como si fuera un perro, ¿vale? Pero nosotros no tenemos efectivamente la nariz que tiene un perro, que tiene un gato, que tiene una rata. No tenemos tantos receptores como ellos, ni en cantidad ni en diferencia, pero tenemos mucho más que potencia cerebral para procesar las cosas, y eso también, ¿vale? Bueno, ¿cómo vemos nosotros el vino desde una perspectiva científica? Es decir, mirad, yo tengo instrumentos muy sofisticados para cuantificar cuánto hay de estas moléculas que acabamos de ver en un vino, en el agua, donde sea. Eso, los químicos tenemos eso, los químicos analíticos como soy yo tenemos eso. Tenemos cosas que nos pueden decir el nombre de las moléculas. Para eso para los químicos es muy importante. Cuando le podemos poner el nombre a una molécula, ¿eso qué nos dice? Nos dice, o podemos averiguar, de dónde viene. Y si sabemos de dónde viene, podemos actuar tecnológicamente sobre ella. Esa que os acabo de decir, cuando se descubrió esa molécula, podemos ver qué genes de la planta sintetizan esa molécula y cómo le afecta la humedad, cómo le afecta el frío. ¿Sabéis? Poner nombre químico es muy importante. ¿Cómo le ponemos nosotros nombre químico a algo? ¿Y qué es lo que hace diferente en nuestro grupo de investigación? Vale, pues fijaos, nuestro grupo de investigación tiene estos instrumentos que yo meto ahí una mezcla del aroma del vino, me lo separo en moléculas y me dice el nombre. Pero eso a mí no me sirve para mucho, porque las moléculas por el huele, yo no sé si huelen o no huelen. Entonces lo que hace diferente a nuestro grupo, lo que hacemos nosotros, es ponemos la cabeza de una persona ahí a detectar esas moléculas, porque es la nariz lo que nos va a decir si algo huele o no huele. Efectivamente, esa persona nos va a dar una respuesta, y esa respuesta sensorial la vamos a relacionar con la respuesta química. Puesto por la cabeza, pero el resto del cuerpo está también, ¿no? Es que esto se hacía originalmente con insectos, y a los insectos sí que se ponía solo la cabeza, ¿vale? Con unos electrodos. Vale, entonces os he puesto un vídeo de cómo lo hacemos en el laboratorio, 15 segundos. ¿Veis? Tenemos una persona que está hablando y cuando habla registramos los nombres, o sea, los descriptores del olor. Y está pulsando aquí según la intensidad del olor. Y esa intensidad, pues como por aquí es como que se haga ahumado, amó, vainilla. Eso luego lo relacionamos con el compuesto químico y le ponemos ese nombre a la molécula, ¿vale? Eso es como lo hacemos nosotros. Bueno, vale, perfecto. Ahora estáis pensando, vale, ¿y si esa persona no detecta la vainilla o no sabe distinguir un olor ahumado, cómo lo hacéis? Y estáis pensando bien, porque eso que os he dicho de los receptores, todos no tenemos la misma sensibilidad, la misma capacidad para detectar un olor. Por eso usamos diferentes personas. Esto no lo hace una persona, lo hacen bastantes personas. Fijaros, y eso, que ya lo hemos encontrado aquí en esta botella de vino, que olía a una especie de rosa que ese olor no lo hemos notado nunca, hemos visto que puede que sea esta molécula, pero que lo hagamos ahí no significa que huela en el vino, es diferente, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es intentar reconstruirlo químicamente. ¿Y cómo lo reconstruimos químicamente? Pues lo añadimos en una concentración que la misma que está en el vino, en un vino que nosotros llamamos vino sintético, vino que no tiene olores. Cuidado, pero ahí tenemos un problema, y es que todos no olemos igual, ¿vale? ¿Y cómo no se distribuye la población respecto a un olor? Hay una cosa que se llama valor umbral. Es el valor de cantidad de un compuesto que hay, por ejemplo, en este vino, por encima del cual el 50% de los que estamos aquí lo notamos, y el 50% no lo notamos, ¿vale? Esto es una distribución de una campana de Gauss, una distribución normal, ¿vale? O sea, entender que hay gente que lo va a notar muy bien, que enseguida lo nota, y otra gente que lo va a notar más difícil. Si todos más o menos notamos las cosas en el mismo nivel, pues estamos de acuerdo y es fácil. Pero imaginaos si la población se distribuye de esta otra manera. Como que se chafa esa campana muchísimo, no sé si lo veis desde ahí. Si se chafa muchísimo, habrá gente que necesita mucha concentración para detectarlo y otra gente que necesita muy poquita, que es muy sensible, ¿vale? Y eso existe, esa variabilidad es incluso mayor, porque hay gente que es directamente anósmica, ¿vale? Gente que lo nota una concentración normal del olor y gente que da igual cuánto pongas, no lo nota, ¿vale? A mí, por ejemplo, me pasa, nosotros como en el laboratorio lo hemos probado mucho, pues a mí me pasa, hay un olor que es el olor a patatas cocidas, yo no lo noto prácticamente. A mí porque me lo dicen, pero yo no lo noto. Es un olor que y a la gente pues le molesta mucho. El olor de cocer las judías verdes, ese olor, pues ese, yo por ejemplo, yo no lo noto. Si vives cerca de Montañana. Si vives cerca de Montañana, agradecerías no notar el olor a efectivamente.
Vale, pero es que esto pasa con todo, ¿vale? Pasa con el amor. Por ejemplo, estoy seguro que algunos de aquí, cuando coméis espárragos y vais al baño, durante 24 horas estáis oliendo ese olor peculiar. Y hay otra gente que no lo huele. Y incluso hay gente que lo produce y no lo huele. Pues eso es genético. ¿Tienes el receptor o no lo tienes? ¿Vale? Esa es la idea. Entonces nosotros intentamos paliar estas cosas. Entonces estáis pensando, bueno, pues cada uno vivimos en un mundo sensorial diferente. ¿Es cierto esto? Sí, pero como todos más o menos nos entrenamos con las mismas referencias, pues más o menos llegamos a un acuerdo. Vale, más cosas. Una vez que tenemos ya esos compuestos químicos y esa biología, ahí entra una cosa que llamamos la psicofísica de la percepción. No importa que algo esté ahí y huele, sino que importa la concentración. Fijaos, un compuesto que todos conocéis, el olor, uno de los compuestos responsables del defecto Brett, ¿no? El defecto del olor. Bueno, si este compuesto lo ponemos, su intensidad del olor que dicen los catadores, en función de la concentración que tienes en el vino, ¿vale? Y esto es una escala logarítmica, fijaros cómo cambia. Si estamos en este punto, más o menos 100 microgramos por litro, la mayor parte de los que estamos aquí lo vamos a notar y lo vamos a describir como cuero, y si subimos la concentración nos va a parecer tinta y ya vamos a decir que ya es un defecto, depende de los gustos, ¿verdad? Hay gente que le gusta más, otra que le gusta menos, ¿vale? Pero fijaos, lo que hemos descubierto, y esto es muy interesante, es que hay un efecto de supresión. ¿Qué significa esto? Que no solo hay olores que olemos, sino que hay también moléculas que no nos dejan oler. Si este compuesto, la mayor parte de los que estamos aquí, lo ponemos en una concentración que no lo olemos, pero está cerca de donde lo olemos, quita el aroma frutal. Entonces tu vino, aun antes de que percibas el defecto, ya te está oliendo menos frutal. Esto es importante. Esto hace que sea muy complejo, ¿no? El saber los compuestos químicos, te van a decir a qué va a oler tu vino, es suficiente con poner todos los que huelen. Esto se descubrió, ¿vale? El caso más relevante es el del TCA. Con el TCA también pasa esto. Y se descubrió por unos investigadores japoneses que estos compuestos, el tricloranisol, lo que hace es se te mete aquí, en esta neurona que hemos visto antes, se te mete y te bloquea la transducción de la señal. Antes de oler el TCA, te está bloqueando el aroma de tu vino. Se te está metiendo ahí en las neuronas y no deja que la señal llegue a tu nariz. O sea, fijaos si es peligroso este compuesto para la cadena. Bueno, ya hemos visto, ¿se puede explicar el aroma? Esta es la pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Puedo explicar el aroma exclusivamente con datos químicos? Es decir, si yo pudiera analizar todos los vinos, es muy costoso, ¿vale? Nosotros hacemos el laboratorio, no para todos los vinos, pero se podría hacer. Si tuviera solo los datos químicos, ¿sería suficiente para explicar el aroma de un vino, visto a simple vista, solo con datos químicos? Vale, antes de contestaros esto, os voy a enseñar un experimento que seguro que habéis oído hablar de él. ¿Vale? Es un experimento que le llamaron el olor de los colores, que se hizo en la Facultad de Enología de Burdeos, ¿vale? en los 2000. Estoy seguro que habéis oído hablar de él. Cogieron estudiantes de enología y los pusieron a catar, los investigadores los pusieron a catar dos vinos típicos de Burdeos, pues un Chardonnay y el otro, no recuerdo qué era, Merlot. Vale, entonces dije, mira, catadme este vino blanco y este vino tinto y me dais descriptores del aroma de estos vinos. Vale, entonces cogen el blanco y dicen, bueno, pues la miel, limón, pomelo, paja, plátano, lichi. Cogen el tinto, los descriptores que son ciruela, arándano, fresa, ciprés, chocolate, meletas. ¿Veis alguna pauta aquí en los descriptores? ¿Qué es lo que se ve? El color. Sí, ¿no? O sea, el vino blanco tiene descriptores de aroma, de objetos, de cosas que tienen colores claros, y el tinto de cosas oscuras. Vale, pero el experimento no es este, evidentemente. El experimento es que dejan pasar una semana y a la semana los van a traer otra vez. A lo mismo. Solo que ahora hay un truco. Es que han cogido el vino blanco y que lo han teñido para que vean el mismo color que el tinto que probaron otra vez. ¿Vale? O sea, es el mismo vino blanco, pero que parece el vino tinto. Entonces hacen otra vez el mismo preguntas. Vino blanco, miel, limón, pomelo, paja, plátano, lichi, pan. Pero van al tinto y ¿qué sale? Pues empiezan a mezclarse descriptores de
cosas rojas o oscuras con los del blanco. Vale, este experimento se ha usado mucho y se ha usado muchísimo para desacreditar a los catadores. Es decir, los catadores son unos snobs, se inventan las cosas, no sé qué. Vale. Yo no lo traigo aquí para esto, ni mucho menos. Yo lo traigo aquí para que veáis que estamos condicionados. Nosotros no hacemos catas en el laboratorio, ni nadie que quiera hacer una cata desde el punto de vista sensorial debería mostrar el color del vino, ni la etiqueta, ni la botella siquiera, ¿vale? Porque eso nos condiciona. Y si encima es la vista, nosotros somos animales visuales, por mucho que confiemos en nuestro olfato. Si la vista me está diciendo que esto es un vino tinto, pero mi olfato me está diciendo que es un vino blanco, ¿a quién le hago caso? Pues seguramente a la vista, ¿vale? El experimento repetido, pero sin dejar ver el color, los expertos distinguen mejor el vino blanco que el tinto. O sea, es una confusión que estamos provocando entre nuestros sentidos, ¿vale? Entonces, esto es un consejo, es decir, si queréis realmente hacer una sensorial, no os condicionéis previamente o no condicionéis a vuestros catadores si queréis realmente la objetividad, ¿vale? Pero es que todos estamos condicionados por esto. Mirad, está la expectativa. Si voy a probar un vino que espero grandes cosas de él, pues voy a creer que es mejor. Y esto es así, ¿eh? Mirad, si os pongo esto, ¿qué son? Son caras, ¿no? Y si os pongo esto, animales de granja, ¿no? Animales. Pero es que en realidad depende, son la misma imagen. Es lo mismo. Arriba me aparece un señor calvo con gafas y abajo me aparece una rata. Pero es la misma imagen, ¿vale? Es la expectativa. Yo estoy esperando ver caras, veo una cara. Estoy esperando ver animales, veo un animal. El contraste es muy importante. Frente a qué, esas catas que le gusta hacer mucho a Juanma de comparar un vino con otro, el contraste es súper importante. Mirad, si os pongo estas dos imágenes, quiero que os fijéis en el recuadro del centro. El de la izquierda es claramente más claro que el de la derecha, pero es una truca que nos hace nuestro cerebro porque son el mismo color exactamente, el contraste. Luego, esto también lo pongo mucho, no echemos la culpa solo a los catadores de vino. Mira, esto es un experimento que se hizo con gente que era fanático de Pepsi y fanático de Coca-Cola, de los típicos que dicen, no, a mí me pongas Pepsi que yo solo Coca-Cola, que eso ni me lo veo. Entonces cogieron a estos grupos, los metieron dentro de una resonancia magnética nuclear para ver qué partes del cerebro se desactivaban mientras bebían Coca-Cola o Pepsi. Entonces cogían a los que bebían Coca-Cola, les daban Coca-Cola y le decían, es Coca-Cola, ¿qué tal? Bueno, y era Coca-Cola, se les activaba como que les gustaba mucho la emoción, la satisfacción y tal en la zona del cerebro. ¿Por qué esto? Porque sabemos que no están mintiendo, están diciendo lo que de verdad les está pasando. Ahora lo mismo, pero les dan Pepsi diciéndole que es Coca-Cola. Se les activan los mismos centros de placer y de... ¿Por qué? Porque si yo me compro, yo qué sé, a deciros, me compro un vino que me ha costado 300 euros, ¿cómo me va a saber malo luego? Es que no puede ser, es que ya voy condicionado que me sepa bueno, ¿me entendéis? Es que es eso, el condicionamiento es muy importante, ¿vale? En ese sentido. Y ya lo último que os pongo de esto es que es nuestro fenómeno, el fenómeno psicológico es nuestra plantilla cerebral lo que hace que las cosas sean como son. No solo es la química, la biología. Si os enseño esto, ahí claramente solo hay 3 líneas, ¿verdad? Yo no veo nada más ahí. No, hay mirad, hay una línea, 4 líneas, 3 y 4. ¿Te quieres imaginar? Evidentemente no es verdad, nosotros estamos viendo, es un boceto de Picasso, estamos viendo pues el trasero, bueno, conociendo a Picasso y a una persona, seguro que es de una mujer, ¿no? Conociendo a Picasso, pero estamos nosotros metiendo nuestro conocimiento, nuestra memoria, todo eso está junto ahí. Entonces, la contestación a lo de antes es, ¿puedo explicar solo con compuestos químicos cómo va a oler un vino? Pues mirad, lo que os puedo decir es que cosas sencillas sí que podemos, cosas muy complicadas todavía no podemos, ¿vale? Tenemos modelos para cosas sencillas, para otras no. ¿Nos sirve para mejorar los vinos? Pues sí, pero
para resolverlo del todo, no, aparte de evidentemente lo costoso que es esto, ¿vale? Entonces esta es la parte que os quería contar de lo que hacemos, un poco la visión general de cómo esa intersección química, sentidos, psicología, ¿vale? Y ahora os voy a contar alguna cosita de lo que he podido juntar del potencial de la viticultura aquí en el Girona, ¿vale? Es un cajo, sí. Bueno, a ver, esto es... Luego me he dado cuenta ya cuando he visto las presentaciones, sobre todo la de Carlos y también la de Samuel, que esto es predicar a los conversos. Porque lo que voy a decir yo aquí es como decir, bueno, ya no nos tienes que convencer de nada. Pero bueno, yo os voy a decir que científicamente tenéis razón. Eso es lo que os voy a decir, ¿vale? Venga, entonces, ya que me he congraciado con vosotros, pues voy a intentar esto. Bueno, mirad, esto es parte de un proyecto que tenemos que se llama Clima-Aroma, en el que estamos estudiando zonas de Aragón, del norte de Aragón y de Francia, del sur de Francia. Lamentablemente Teruel no lo pudimos meter porque no está dentro de la zona POTTEFA, porque esto está hecho con fondos europeos interregionales, pero bueno, también es aplicable, estudiando el impacto del vino, del cambio climático sobre el vino, ¿vale? Estamos hablando con gente experta en esto. Y uno de ellos es Roberto Serrano, que es un investigador de la Universidad de Zaragoza que trabaja con el cambio climático. Mirad, esta gráfica es la variación de temperatura en verano en el Pirineo desde 1100 o así. ¿Sabéis por qué es desde 1100? Porque esto lo han medido con los anillos de los árboles, ¿vale? Cortando árboles en una cata, han podido medirlo. Entonces, evidentemente, que os voy a decir, ¿verdad? Que no sepáis, fijaros, el año 2022, ¿vale? Esto es la variación más menos, ¿eh? Con su tolerancia, con su error y tal. Este es el último dato, era el de 2022, ¿vale? Entonces, esto también a mí me parece bastante devastador, ¿vale? Esto es ganadores y perdedores del cambio climático. Cada uno de estos hexágonos son regiones de Europa, en este caso es Europa, ¿vale? Nosotros estamos aquí, ¿vale? Nosotros somos NII, que es Northern Iberian, Interior Iberian o algo así, o sea, el interior, norte e interior de la península ibérica, cubre La Rioja, Navarra, Aragón, más o menos eso es. Aquí estaría la zona mediterránea más al norte, más al sur, el centro, vale. ¿Qué significan esos colorines? El azul, cuanto más oscuro, mejor viabilidad. Cuanto más claro, peor viabilidad con las predicciones que tenemos cambio climático o 2 o 4 grados, ¿vale? Y la fiabilidad de la predicción. No os he puesto el de la sequía porque va más o menos a lo mismo, ¿vale? ¿Qué vemos en morado? Regiones en las que se va a poder ya, que va a ser viable el cultivo del vino, que esos son los ganadores, los que van a poder cultivar. Estos de aquí claritos son los perdedores con el cambio climático, ¿vale? Hay una corrección para esto y es la altitud, ¿vale? Eso no es tan cierto con la altitud, ¿vale? Y todos los modelos, todos los estudios que hay climáticos se enfocan siempre a un aumento de temperaturas. No hay ninguno que sea al revés. Que yo conozca, no. De hecho, los modelos son o a 2 grados o a 4 grados, ¿vale? No, yo no conozco ninguno. Es lo evidente, sí. Bueno, yo tampoco soy experto en esto, pero bueno, ahí es donde estamos. Vale, entonces, ¿qué efectos provocan las altas temperaturas? Ya se han comentado aquí, ¿no? Pero se aceleran los estadios de la vid, ¿no? Aumento del contenido alcohólico, evidentemente, y esto es muy importante para nosotros desde el punto de vista aromático, ¿vale? Hay un desacople entre la madurez tecnológica y la madurez aromática, ¿de acuerdo? La madurez tecnológica, todos sabéis cómo se controla, analizando ese contenido en ácidos, en azúcares, está muy bien. El control de la madurez aromática no está tan claro, ¿vale? Pero pues, Carlos lo ha dicho, que probaba las uvas, que bueno, hay cosas. Y la modificación de los aromas, ¿a qué nos lleva? Pues fundamentalmente a la sobremaduración, ¿vale? Ahí tenéis fotos de esto. Vale, esta figura tan chula es de un artículo de Cornelis van Leeuwen, que es un investigador de Burdeos que tiene trabajos muy interesantes sobre el cambio climático, ustedes lo conoceréis. Entonces he puesto ahí fijaos, la figura es como los perfiles aromáticos y los estilos, ¿no? Tenemos vinos que podrían ser estilo vegetal, que nos van a herbáceos, pimiento verde, o a lo contrario, ¿no? Vinos con un estilo fruta pasa, ¿no? Que nos vaya ciruela, fruta seca, fruta cocida, orejones, esas cosas.
Vale, ¿qué es lo que queremos? Yo creo que lo que queremos es complejidad, queremos estar en esta zona, ¿no? Más o menos por esta zona. Esto sería fruta fresca, especiados, florales, eso es lo que queremos. Pero el cambio climático, la subida de la temperatura, lo que nos provoca es que esa saeta se nos va al otro lado completamente, ¿vale? Y todos sabemos que estos vinos pues están a la orden del día, ¿no? Demasiado ciruela seca, demasiado orejón, higos, seco, se nos está yendo ahí. ¿Qué intentamos hacer? ¿Qué se está intentando hacer? Intentamos hacerlo una vendimia anterior, no dejar que las uvas maduren tanto, que se sobremaduren. ¿Y eso qué nos lleva? Pues nos lleva al otro extremo, a los problemas de verdor, no solo en el aroma, también en el sabor, evidentemente, y nos vamos a la otra zona a la que no queremos. ¿Vale? ¿Cómo podemos combatir esto desde el punto de vista del aroma? Pues bueno, la altitud, ¿vale? La altitud, ¿qué nos va a dar? Hay dos efectos de la altitud. Hay uno que, igual no los conocéis, hay uno que está claro, que es la menor temperatura del aire, ese está claro, y que nos va a dar mayor acidez, como se ha comentado, menor graduación, nos va a evitar esa sobremaduración. Y hay otro efecto, que tenemos mayor radiación ultravioleta, ¿vale? Creo que es aproximadamente, tienes un 10% menos cada 1000 metros de altitud en radiación ultravioleta B. Eso provoca que sobre todo si están expuestas las uvas, pues tengas una mayor producción y mejor de polifenoles, porque es lo que utiliza la uva para protegerse de la radiación, ¿vale? Pero también nos va a dar, por ejemplo, más carotenos, y los más carotenos, mayor tienen carotenos, que es también este protector de la radiación, nos va a dar más potencia y más complejidad y más frutabilidad, porque eso nos va a producir unos compuestos que se llaman norisoprenoides, que nosotros hemos descubierto que potencian el aroma, ¿vale? Aunque tú no los notes, te dan una potenciación del aroma, te dan también biovenas, ¿vale? Como beta-ionona, compuestos de este estado. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Variedades. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es, pues, también se ha comentado, que las uvas maduren en condiciones relativamente frescas, que haya cuantas más horas que no se pase de 22 grados, mejor, porque ya lo sabéis, ¿no? ¿Cuáles son las mejores variedades? Las que faltan más tarde, he puesto al día alguna en negrita. ¿Cuáles son las peores? Las que me duraron antes, Merlot, Pinot, Chardonnay, peor, ¿vale? ¿Qué os puedo decir? El suelo secano, ya lo habéis comentado aquí, pues no tengo mucho que decir. Sí que van a aumentar las sequías, como ha dicho Samuel, eso está claro, y los fenómenos torrenciales, que las plantaciones de cano, evidentemente, están mejor adaptadas para resistir la sequía, siempre que no sea demasiado severa, y hay que tener cuidado, climas cálidos, con el riego y segundo en el riego, el efecto de la salinización, ¿vale? Peligroso ahí también. Y los viñedos viejos resisten mejor porque tienen raíces más grandes, ¿vale? Y también, desde el punto de vista aromático, un estrés hídrico moderado le viene muy bien al aroma. Hemos visto que eso es muy favorable para el aroma. ¿Vale? Pues entonces ya es evidente, ¿no? La conclusión. Si estamos aquí con nuestra saeta en el estilo fruta pasa, ¿qué es lo que tenéis en el Giloca? Tenéis la altitud, tenéis las variedades, tenéis el suelo, tenéis el secano. Entonces deberíamos poder venirnos hacia aquí, o sea, tenéis las herramientas para luchar contra esto, ¿vale? Y nada más, solo quería daros las gracias. Aquí estamos todos los del grupo, bueno, vamos cambiando algunos, ya veis que somos unos 15 y llevamos ya un montón de años dedicándonos a esto. A Vicente, lo conozcáis, es el jefe del grupo, desde que se retiró Juan Cacho, que también conocéis seguro, y bueno, nada más. Bien. La mineralidad, desde el punto de vista científico, es una realidad. Ya te habrás fijado que yo ahí no he puesto nada de mineralidad. Precisamente porque lo echaba en falta. Sí. A ver, yo soy sincero, desde el punto de vista científico, yo no he visto a nadie que lo haya definido bien. Y se han hecho muchos estudios, especialmente en Francia. Yo no me atrevo a ponerlo. Yo no tengo un compuesto, así como de todos esos que te he enseñado en la rueda esta. Yo te puedo decir, mira, pues violetas, beta-ionona, clavel, eugenol, hoja de tomate, pues mercatoesanol. Te puedo decir, o ciruela seca, pues más soya. Te puedo decir nombres. La mineralidad no te puedo decir. Echa este compuesto y tiene mineralidad. No lo sé. Por eso no me pronuncio. Desde el punto de vista sensorial tampoco. No, es que el problema es que cuando es verdad, que no habéis sido capaz de descubrirlo,
Vale, perfecto. Eso te lo compro. Pero cuando tú le preguntas a la gente y haces sensoriales y cada persona dice que una cosa llama en realidad algo diferente, es muy difícil hacer un estudio científico sobre eso. Yo no digo que no exista, pero es algo que se escurre entre los dedos. Esa es mi opinión. Esa es la magia, ¿no? Es la magia que el arte, la parte que no sabemos definir. A ver, claro, Que si no lo decimos. claro, eso es lo que me gusta. Si no lo llevaríamos 30 años con esto, claro. Sí, es verdad, ¿no? Claro. Ya te digo que yo no digo que no exista, pero sí que es verdad que cuando tú haces catas de este estilo tienes que tener una referencia y lo hemos intentado y no consigo, ¿vale? Pero no solo nosotros, en Burdeos, en otras partes hay muchos investigadores que han trabajado en esto. Esta es la máquina. Bueno, pues La mineralidad son los padres. los amigos, Que yo creo que hemos terminado aquí. Bueno, nos falta solamente una de las charlas. Yo es que, sí, una breve charla con Michel Arenas, lo tenemos por ahí, que veo. Perdón, Que menos mal que estamos terminando, porque es que cada charla que pasa, vamos, a mí me está sorprendiendo, no sé a vosotros, qué bonita es la ignorancia para a poco que te cuentan pensar que te están buscando algo espectacular. Yo no sé el resto de los asistentes, pero para mí está siendo impresionante. Y no merece la pena hacer un descanso. no, porque ya algunos están fumando encima, ya tiene la mineralidad y No, porque la última voy a ser muy breve. Eso es. Tenemos algo que no va a ser tan educativo como lo que tenemos estamos viendo. una última ponencia con Michel, luego hacemos una visita aquí a las instalaciones de Somos, que ahora he perdido, bueno, le va Marian, pero... vale, perdona. Ha sido por el blanco del final, que he perdido. Como detrás también hay blanco, de repente no te veía, pero disculpa, claro. Entonces,